Señoras y señores, amigos, singularmente, si me lo permitís, Asun es miembro de nuestro Consejo Superior, ya la conocéis casi todos. Carlos probablemente no sabía, entonces viene bien esta pequeña presentación cordial, porque Asun es miembro de nuestro Consejo Superior, concretamente del Comité Directivo, y es además una persona siempre entregada y dispuesta a ayudar, a colaborar con el Centro Asturiano de Madrid, que es su casa y la de todos nosotros, ¿no? Asun fue durante muchos años inspectora de educación, no de Hacienda. Eso. Que se asusta cuando oyen lo de inspectora. No me extraña. Pero los inspectores de educación lo único que hacíamos era controlar y asesorar a los centros, además de la cátedra que también nos quitaba. En algunos sitios donde estaba, en mi pueblo, el inspector no iba. No iba y la maestra hacía lo que le daba la gana. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, ella fue además profesora muchos años, profesora de larga y fecunda trayectoria en el campo, en el ámbito de la historia y del arte, ¿verdad? En el ámbito de la historia y del arte. Sí, yo soy catedrática de Geografía e Historia. Pero bueno. Pero más eras de historia que de geografía, ¿no? Sí, igual, bueno. Y mi especialidad era la de francés, o sea que yo recurrían a mí, pero yo solamente quiero decir que siendo castellana, a vosotros dos y a los que estamos aquí, os digo que siendo castellana me hizo tan asturiana mi marido, que ya lo he dicho muchas veces, que a mí me exprimen y en lugar de trigo doy sidra. Quiero que lo sepáis. No, para mí su marido era extraordinario. Por eso os lo digo. Falleció súbitamente, como consecuencia de esta crisis pandémica global que tuvimos, fue algo terrible, y sí, que se llevó a tantas personas en España del orden de 100.000, si no recuerdo mal, 100.000 personas. Más. Ya lo sabéis, queridos amigos. Y entonces, pues, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a vosotros. Y bueno, seguimos. Carlos Martínez, que es un nuevo directivo, porque se incorporó hace mes y medio, ¿no? Aproximadamente, Carlos. Aunque él lleva muchos años, eres de Cangas en Alcea, y eres miembro de la Peña Alcelechu, y aquí tenemos al presidente, Andrés Menéndez, y una persona pues también de siempre, ¿no? de la casa. Muchas gracias, Carlos. Está también Sergio igualmente lleva muchos años, es igualmente de Cangas de Narcea, que como ves constituyen una peña significativa, un grupo de influencias, podríamos decir, en el buen sentido, y Sergio pues una persona muy colaboradora y siempre dispuesta a ayudar, lleva muchos años también en la Junta Directiva y estamos pues muy agradecidos. A su izquierda está Paco Fernández, Paco que también lleva con nosotros mucho tiempo, siempre viene cuando puede, aquí nos acompaña en todos los actos, nos asesora. Muchas veces. Estoy enfermo muchas veces. Lamentablemente tiene algún problema de salud que deseamos que se recupere pronto y del todo, lo deseamos de todo corazón, Paco. La verdad que pues ya se me quita el dolor porque vamos. Ojalá. Pues todavía algo. Sí, que te den el buen tratamiento, vamos, que den... No hay nada, esto ya con el tiempo se irá yendo. Bueno, ojalá. Porque la operación no tiene eso, tiene que ir quitándose con el tiempo. Muy bien. Y gracias a Rosy, que es una figura fundamental para Paco y para todos nosotros, con esta simpatía, con esa cordialidad que te distingue, y muchas gracias por todo. Y lo mismo a Cándido, que está también un poco lesionado con esa caída que tuvo, pero se está recuperando, según me ha dicho, va cada vez mejor. Cándido, y nos alegramos enormemente. Gracias. Y lo mismo Ángel de Pedro, un directivo ya desde hace muchos años, otro asturiano adoptivo, porque los demás son asturianos, pero tú hablabas de que eres castellana, y Ángel también, tú eres madrileño, nada menos, claro. Sin embargo, asturianos adoptivos, asturianos de corazón y muy entregados, desde luego al Centro Asturiano de Madrid. Y gracias a Andrés,
Andrés Menéndez, el último servicio que hizo, que yo recuerde, entre otros muchos, pues fue el estar también con algún problemilla de salud, que deseamos que ya esté encauzado, pues en IFEMA el otro día, que alguien pensará que es algo muy placentero, pues el hecho de ir, que está muy lejos, por lo menos de donde nosotros vivimos, y estar ahí unas cuantas horas para unas degustaciones de cachopo, presentación, un concurso de cachopo, pero degustación no hubo ninguna, no nos dieron ni una cucharina, ni un tenedor mínimo para probarlo. De manera que yo me tuve que ir porque tenía que trabajar también, pero es que es una hora larga para ir, otra hora larga para volver, el tiempo que pasa está muy bien teniendo tiempo, pero bueno, os he enviado ahora, que hoy me proporcionó esa alcaldesa de Candás, ¿sabes? Concejala, ¿no? Ahora creo que es concejala, me pasó hoy un vídeo, había un error significativo y lo han corregido y ya os lo he enviado al foro que tenemos de WhatsApp. ¿Tú también lo tienes, Cándido, el foro? No, es verdad. Ángel sí, Ángel siempre responde algo, ¿no? Siempre. Ángel desde el principio. No, me refiero al correo electrónico. Ah, no tienes correo. ¿Pero tienes ahí el correo en el móvil? Tampoco. Yo lo acabo de mandar ahora, sí. ¿Correo electrónico tienes en el móvil? ¿En el móvil? Ah, Sí. Bueno, pero lo tienes en cualquier lugar, claro, ahora con el móvil. Bien, hoy vamos a hablar de la prevención educativa de conductas antisociales, delictivas en adolescentes. Realmente estamos en los encuentros de educación y salud. Son unos encuentros mensuales que ya llevamos, pues no sé, cerca de 9 o 10 años. Esto, quiero recordar, lo echamos tanto de menos a Tino, él lo sabía muy bien, parece que va a aparecer en cualquier momento. Como sabía muy bien Tino, pues esto lo comenzamos con el doctor Antonio Sáez Crespo, presidente de la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Espero verle el sábado, porque nos han puesto una reunión el sábado también de esta asociación, y si nada me lo impide, iré. Pues con él comenzamos, lo que ocurre es que también por problemas de salud nos va dejando. Es una asociación muy interesante, con una labor muy significativa, quizá más potente décadas atrás. Ahora pues le ocurre como a otras muchas asociaciones, aunque sean tan variadas o seamos tan variadas, pues que se necesita un relevo generacional y tal, ¿no? Aún así, gracias al doctor Ricardo Becerro de Bengoa, hasta hace bien poco socio nuestro, pues se va haciendo algún congreso virtual, ahora apoyado en la tecnología, una vez al año, pero muy interesante porque hay participación a nivel mundial. Y esta asociación pues desarrolla una labor muy importante de carácter preventivo para potenciar lo que se llaman entornos escolares saludables. ¿Por qué entornos escolares saludables? Esto se supone que deberían serlo todos, desde la temprana infancia, desde los niños de infantil hasta la universidad. Pues porque lamentablemente en los centros escolares muchas veces, de forma significativa, aunque hay también gran variabilidad, a veces hay muchos problemas de consumo de drogas, sobre todo en adolescentes, en colegios o en institutos públicos, a veces en zonas problemáticas, en vecindarios o en barrios marginales o en situación de exclusión, pero todos estos problemas también de salud mental se han acrecentado en toda la población, también en la población adulta y mayor, desde la pandemia. Hay más conciencia de esto. Y por supuesto también en los niños, también en los adolescentes. Dentro de poco, no recuerdo cuándo, por compromisos, pues nos han pedido que vayamos a la Fundación Canis Majoris, que estáis invitados, además si vais, yo muy feliz porque nos aseguramos presencia. Me han invitado a hablar de la depresión, también en la adolescencia, la Fundación Canis Majoris. No recuerdo ahora la fecha, sé que es en mayo. Pero, como os decía, pues es un concepto muy interesante, el de entornos escolares saludables. La salud, lo dice muy bien la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no es solo ausencia de enfermedad, es un completo bienestar en el triple plano biológico o físico, psicológico y social. Y podríamos añadir que también espiritualmente. Ese es el concepto de salud integral que ahora se maneja. También social, espiritual y por supuesto psicológico.
todo lo emocional, todo lo psíquico es muy importante. No se entiende la salud sin estos aspectos. Y sabemos que desde la pandemia se ha acrecentado significativamente pues problemas, por ejemplo, tales como los trastornos depresivos en la población infanto-juvenil, por supuesto en otras edades también, los trastornos de ansiedad, el estrés, que propiamente es un distrés, es el mal estrés, el estrés que nos pasa factura, porque como decía el otro, el único lugar donde no hay estrés es en los cementerios. El único lugar donde no hay estrés es en los cementerios. La vida humana y animal supone en gran medida estrés, pero no es necesariamente negativo, ¿eh? A veces nos activa, nos pone alerta. El problema es cuando es intenso y duradero, crónico. Entonces pasa factura al organismo y podemos contraer una enfermedad grave, incluso que nos lleve hasta la muerte, si no se pone remedio. Esto lo sintetizó muy bien un médico austrohúngaro que luego se naturalizó canadiense, si no me equivoco, que estuvieron a punto de darle el premio Nobel, Hans Selye, en un trabajo que él difundió todo lo que pudo, científico, que se conoce como el síndrome general de adaptación. Síndrome general de adaptación. ¿Y qué es lo que dice ahí? Pues explica un poco cómo acontece el estrés. En 3 fases. Una primera fase es la de alarma. Por ejemplo, imaginad que me contratan en una fábrica y estoy todo el día expuesto a ruidos ensordecedores. Pues llega un momento en que me alarmo, el cuerpo trata de defenderse, es la fase de alarma. Luego viene la fase de resistencia a ese ruido o a esa mala relación con un compañero, también es fuente de estrés, el estrés psicosocial, en este caso humano, relacional, o el estrés físico por cuestiones de tipo ambiental, como el ruido, como la luz intensa, como problemas de la contaminación, lo que fuere, ¿no? La calidad del aire. Fase de alarma, fase de resistencia, y el organismo puede, gracias a esa fase de resistencia, recuperarse y llegar a un nuevo estado de equilibrio, pero a veces se agota, es la tercera fase de agotamiento, y en los casos más graves se muere. Pero el estrés lo tenemos todo. En rigor es un distrés, el mal estrés, porque hay un buen estrés, que es el euestrés. Técnicamente lo que se conoce, eu significa bien, bueno, en griego es un prefijo, y es el buen estrés, euestrés. Entonces, claro, los centros escolares a veces son fuente de estrés. ¿Por qué? Pues porque en la familia hay también mucho estrés. Si hay conflicto entre los miembros de la pareja, o entre los padres con los hijos, o de los hijos con los padres, en todas las direcciones, por razones económicas, por razones personales, por lo que fuere, etcétera, la familia a veces es una institución violenta. Debiera serlo de amor, pero no siempre es así. Los datos reflejan que la familia es muchas veces, por aberración, una comunidad violenta, lamentablemente. En la escuela, idem. Algún ejemplo, lo tenemos con toda claridad, el acoso, y ahora la forma tecnificada del acoso, que es el ciberacoso, lo que se conoce en el inglés, que lo llaman así el ciberbullying, el bullying y el ciberbullying, pero es el acoso y ahora el ciberacoso, que a menudo se dan conjuntamente, no son excluyentes, se dan de forma conjunta. Es decir, el chico o la chica o los chicos que sufren acoso, a menudo sufren también ciberacoso, con el agravamiento de que no cesa nunca. Porque cuando uno creía en otro tiempo que llegaba a su casa y estaba libre de todo mal, ahora enciende su celular o enciende su computadora, su ordenador, y descubre que ahí sigue siendo objeto de burlas, de amenazas, etc. Es terrible, es una situación terrible, hasta el punto de que muchas veces se sufre en silencio. Estas situaciones se sufren en silencio. No hay una verdadera conciencia por parte, también depende de la edad, por parte de muchos adolescentes, chicos y chicas, de la gravedad de estas circunstancias, de estas situaciones. ¿Por qué? Entre otras razones, porque no ves al otro. Si es a través de la tecnología, al no verle, como no le ves, no tienes señales que te informen del sufrimiento que estás generando, y entonces continúas con el insulto, con la agresión, con la amenaza, etc. Es terrible.
y algunos hasta se suicidan o se hunden en una depresión muy grave, muy grave. Y hay una desorientación mayúscula. ¿Por qué? Porque otro problema agregado de los muchos que se dan con la tecnología, por el uso inadecuado, no porque la tecnología sea mala en sí misma, sino por el uso inadecuado o abusivo, porque estar mucho tiempo con la tecnología es en sí mismo ya muy perjudicial. Pues resulta que es el del consumo de la pornografía en estas edades. Hay mucho consumo pornográfico. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce, por ejemplo, en que parece que es uno de los factores explicativos, uno de ellos, de que se hayan incrementado los abusos entre menores, porque como lo ven con mucha facilidad a través de la tecnología, se, y digo bien, desensibilizan ante esa violencia pornográfica, audiovisual. Es decir, que pierden la sensibilidad ante lo que ven. Y no solo eso, sino que se contagian y tienden a imitar. Un número significativo, los más propensos, los que presentan una personalidad más, vamos a decir, predispuesta a repetir esto, no todo, ¿no? Hay chicos muy equilibrados, a pesar de la juventud, y chicas, pero un número significativo, minoritario pero significativo, quedan un poco prendados, habituados, incluso adictos a este tipo de aparatos y consumos audiovisuales, y esa desensibilización sistemática, que así se llama técnicamente, se da en ellos. Y entonces, claro, tienden a repetirlo, no son conscientes realmente de la gravedad de la situación. Es un problema. Y otros problemas que se dan de personal educativo a los alumnos, o a la inversa ahora. Esto, antiguamente uno recurría a la literatura como fuente histórica, por ejemplo, y sin ir más lejos, si pensamos en algunos destacados paisanos nuestros, literatos, como puede ser Armando Palacio Valdés. Armando Palacio Valdés tiene un cuento que se llama El profesor León. Hoy a lo mejor el león o el tigre era el alumno, porque saca las uñas o las garras al profesor, pero en otro tiempo era el profesor el que atemorizaba. O Leopoldo Alas Clarín, del que leímos el otro día, el inicio de esa obra maestra que es La Regenta, tiene algún profesor que también es en esta línea, ¿no? Como don Urbano Villanueva, por ejemplo, pero es más suave que el profesor León, es un felino menor comparado con el profesor León, ¿no? Y otros. Armando Palacio Valdés también habla de un maestro que había en Avilés, de carne y hueso en este caso, porque los dos que hemos mencionado eran de la literatura, que era terrible en las clases. Y entonces los niños, los chicos, le llevaban una vara que encontraban por el prado con la idea de que al regalársela no la utilizase con ellos, pero la probaba con aquel que se la había regalado. De la vara, ¿no? Te va por probarlo con él. Lo cuenta él, no sé si es en una autobiografía, etc. Bueno, entonces hay malas relaciones en algunos centros, ojo, tenemos que decirlo bien, por muchas razones, familiares, del vecindario, sociales, por tanto, del barrio, porque a veces hay droga, los aledaños o incluso del propio centro. Todo esto son factores agravantes. La droga, entre la droga se cita el alcohol, por supuesto, que es una droga legal y social, pero no por ello deja de ser droga. Es una droga devastadora, el alcohol, droga legal y social, pero droga al fin. Bien, entonces esto hay que pensarlo. Luego hay otras circunstancias, como en general, como la pérdida de los valores. Una pérdida de valores en la sociedad en su conjunto, no solo los adolescentes. Hay una pérdida tremenda de valores y una desorientación de valores muy grande. En gran parte, ahora vemos que unos políticos a otros se reprochan estas cuestiones de carácter ético o moral, y algo hay, por no decir mucho, de estas cuestiones. Se pierden esas referencias
que muchas veces son muy frágiles, porque en otro tiempo los cambios tardaban muchos años en venir, pero ahora es que como todo es tan rápido, alguno ha designado a esta sociedad nuestra, a este tiempo nuestro, como un tiempo y una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde sujetarnos, no tenemos unas bases firmes, sino que son fluidas y se desmoronan con facilidad. Estamos en una sociedad líquida, como dice Bauman, en cierto modo, y también los valores son pues muy efímeros en muchos casos. Los medios de comunicación tienen un papel muy relevante con el influjo que tienen en todas las edades, pero más en aquellos que tienen menos elementos críticos para defenderse de lo que ahí contemplan, como son los adolescentes y los niños, por su propia inmadurez, porque aunque sean muy altos, todavía psíquicamente siguen siendo inmaduros en la mayor parte de los casos. Y estos son problemas que hay ahí muy grandes, ¿no? Claro, nosotros lo que planteábamos, y me sonrío porque nos felicitaba un editor por el artículo que enviamos y que ya nos lo han publicado, pues lo voy a enseñar con una curiosidad, aunque es más de un ámbito especializado, se supone, pero nos han felicitado. Lleva por título, que nos lo han publicado hace poco, si no me equivoco, creo que es así, la revista, tiene un nombre un poco, sobre la prevención de la delincuencia, que es el tema que nos ocupa. Vamos a aceptar aquí y tal, ¿no? Y entonces nos lo pidió, si teníamos algo, y le enviamos este trabajo. Este trabajo que es, no sé si lo veis ahí, abordaje educativo de los comportamientos antisociales en adolescentes. Que lo hemos publicado conjuntamente la profesora Marta Leticia Gaeta de México, con la que ya trabajo desde hace muchos años, y un servidor. Es que ahora las tecnologías, esto es una parte muy buena. Mira, yo hablo, pues hoy he hablado con Marta, que estamos haciendo otros proyectos, ¿no? Y con el ordenador, es que se lo envías y llega antes que si yo bajo a la tercera planta, ¿no? Si lo decide en México en su casa o en su universidad, antes de lo que yo tardo en llegar a la tercera planta de año. Es una maravilla. El otro día me llamaba el profesor de Jackson cuando estábamos en la lectura de la Regenta, ¿no? El profesor de Jackson de Brasil, bueno, las tecnologías. Y entonces estamos muy contentos, es el tema que hoy nos ocupa. Es qué planteamos en este artículo como una curiosidad. Mira, ahora, fíjate qué maravilla, se pone hasta la estadística. Hoy nos felicitaba el editor, yo me alegro mucho porque no voy a decir lo que nos dijo exactamente, pero fue muy elogioso. Mira, va por 213 en el mes de abril, 213 visionados, sí. En abril. Sí. En abril, todavía no ha terminado el mes. Es que es interesantísimo, pero estamos muy contentos porque yo creo que es uno de los artículos que más se están leyendo de ese número monográfico. Es uno de los, mira, por ejemplo, vamos a coger este, así al azar, ¿no? Ahora ya verás, ¿qué es lo bueno? Semblanza del profesorado, a ver cuántos van. Como una curiosidad, porque si no me ha engañado el editor. A ver en la estadística, al azar, ¿eh? Mira, este lleva, ojo, 48. 4 veces más de largo, 4 veces más de visionado, que tampoco quiere decir esto, porque dice que ha despertado más interés. Entonces estamos muy contentos porque nos lo puso encima el último. De hecho, fue Valentín, ¿tendríais algo para publicarse? Sí, vamos a desarrollar un trabajo sobre eso. Abordaje educativo de los problemas antisociales en la adolescencia. ¿Y qué planteamos ahí? Pues lo que planteamos en relación con el tema que hoy nos ocupa es realmente que se necesita una atención pedagógica, no como la del pedagogo que hoy han pillado y del que hemos sabido por la televisión. ¿Os habéis enterado? No. Hoy se han enterado que un pedagogo estaba aprovechándose sexualmente de 2 chicas con problemas, con discapacidad. Eso es. Claro, eso no, porque eso es una pedagogía grande, eso no es una pedagogía, eso es pedofilia. Sí. Que son de la misma raíz, por cierto, los términos, del griego paidos, que es niño, es infancia. Pero aquí nos referimos a la pedagogía perenne, universal,
y comprometida con la educación. ¿Por qué? Porque lo que defendemos en este artículo, y esta tarde también, es que se necesita una prevención educativa. No, y digo bien, no estrictamente jurídica ni clínica, que también. Lo jurídico es aquellos países o aquellas sociedades que se centran exclusivamente en castigar a los menores infractores. Yo no digo que haya que cada uno responsabilizarse de sus acciones, por supuesto. Y no es lo mismo el que tiene 17 años que el que tiene 8. Pero no solo están las medidas legales, ni tampoco las medidas clínicas o psicológicas, si quieres. Es decir, un tratamiento porque resulta que tú tienes una personalidad, dicen, es que eres hiperactivo, o eres muy irritable, toma esta medicación, o esta terapia, etc. Bien, habrá que dar efectivamente el encauzamiento clínico, terapéutico, que proceda según la propia personalidad. Pero hay también que insistir en este abordaje educativo. Y es lo que defendemos en este artículo. En este artículo que se basa en trabajos propios, me refiero de la profesora Leticia Gaeta y un servidor, que hemos desarrollado en Brasil, por ejemplo. Ahora, como está la tecnología, y yo estos años que he ido a Brasil, y espero seguir yendo, pues hemos aplicado cuestionarios, por ejemplo, en Brasil, luego también lo hemos replicado en México. Ahora vamos a presentar un trabajo que también nos ha apoyado el doctor Eder, digo doctor Eder con mucha satisfacción, porque fue alumno mío y estuvo aquí y ya terminó el doctorado, conmigo, aun siendo español yo y desde España. Es un orgullo legítimo, que no es una presunción ni un alarde, sino porque estoy muy contento, porque este chico, bueno, este señor, estudió aquí en el año 16-17, nos ha dado unas cuantas charlas y ahora terminó su doctorado en Paraguay, en la Universidad de Itapúa. Pues con él, y por si fuera poco, con una polaca, que ahí yo no me meto, le dejaba a Leticia que se encargue de ella, porque ya idiomáticamente me entiendo mucho peor. El polaco no entiende muy bien, ¿no? Marsan, pues lo vamos a publicar. Pero, como dato curioso, lo que hemos encontrado es que hay una significativa agresividad impulsiva. Es que el test, muchas veces dependemos de los test que utilizamos. Y el test que utilizamos, que ya está validado, es de un profesor que se llama Andreu, de aquí, de la Complutense, pues diferencia entre agresividad impulsiva y agresividad premeditada. ¿Se entiende bien cuál es la impulsiva al hablar de la otra, ¿no? La premeditada es cuando yo planifico, o el adolescente planifica, pues resulta que este compañero de la clase de al lado o de mi clase que me cae tan mal, le tengo que hacer algo, a ver si le quito la mochila pasado mañana, porque sé que se va a practicar deporte y va a ser el momento apropiado en el que yo con otros 3 le enganchemos y nos quedemos con todo lo que podamos, con su ropa de deporte y su balón, por ejemplo. Está planificado. La impulsiva es cuando uno reacciona porque cree que el otro le está amenazando o provocando y es más temperamental, ¿no? Las dos pueden ser muy negativas, claro, pero probablemente tenga un mayor componente de reprobación, no sé, esto es discutible. La premeditada porque es calculada, planificada y demás. Bueno, pues hemos encontrado en las edades al menos que nosotros hemos manejado, que nos ha sorprendido, más agresividad impulsiva en chicas. Lo decía estos días que estuve en Lisboa, en la Universidad de Lisboa, en el Instituto de Educasal, y les dije, estoy un poco sorprendido, pero en honor a la verdad es así lo que hemos encontrado, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé, no sé a qué se debe. Seguramente estamos en un tiempo en el que en nuestras sociedades pues la socialización se tiende a igualar mucho y se iguala en todos los sentidos, para bien y para mal. No sé, podría ser por ahí, ¿no? Para bien y para mal. En otro tiempo las chicas a lo mejor pues, no tenían tanto acceso al deporte, muy mal hecho, claro, que se les impidiese, y ahora hacen, pero al mismo tiempo se desinhiben más, igual que los varones, los chicos de su edad, entonces también exhiben este tipo de comportamientos. Como quiera que sea, no es un problema que se adscriba en exclusiva a uno de los sexos, no, se extiende por igual
sobre todo aquellos que tienen una personalidad pues más impulsiva, con menos referentes en valores, como antes decíamos, con menos seguridad y estabilidad y diálogo comprensivo y cálido en casa, que no están muy integrados en el colegio, en parte por culpa del colegio, o en gran parte, porque tampoco queremos cargar la tinta sobre los menores, porque, por ejemplo, no todos los centros escolares tienen programas de acogida para inmigrantes o para personas con discapacidad, con ciertas discapacidades, y entonces están más expuestos, esto sí que es una realidad, están más expuestos a ser discriminados y excluidos. Esta es una realidad. Excepciones todas las que queramos, pero hay grupos humanos y personas que son más vulnerables a la exclusión, tipo aquel que tiene otro color de piel, aquel que tiene otra nacionalidad, determinadas nacionalidades más, aquel que tiene una discapacidad o cualquier rasgo diferenciador, tiene más papeletas para ser discriminado. Y los centros deben disponer de protocolos preventivos y activarlos cuando detectan los problemas, porque muchas veces de lo que no hay es justamente canales suficientes de comunicación, y entonces se impone, que esto es muy grave, o puede ser la ley del silencio. La ley del silencio. Bueno, pues eso es lo que quería. Ahora os daré la palabra, ¿no? Tengo una presentación por aquí preparada y unas cuantas hojas, pero simplemente os lo voy a mostrar así muy rápido, porque ya os he contado lo que tenía que contar. Y luego os doy la palabra porque lo vamos a hablar entre todos. Lo vamos a hablar entre todos. Bien, esto es lo que tenía preparado, pero ya hemos hablado de esto. Es la comprensión de los conflictos entre personas, entendidos como tensiones que implican distintos posicionamientos. La violencia, es verdad que, aunque no todos los autores diferencian la violencia y la agresividad, se suele decir que la violencia es la agresividad extremadamente maligna. Es como un paso más de agresividad, una agresividad extrema, podríamos decir que es la violencia. Muy bien. ¿Y cómo se manifiestan pues todos estos problemas de violencia y agresividad? Pues en robos, en peleas, en ataques, en insultos, en amenazas, en burlas, ya lo hemos dicho. La sociedad, ya lo hemos mencionado, las desigualdades sociales. ¿Qué decía hoy uno por televisión de Intermón Oxfam? Hoy, España ha visto acrecentarse la brecha socioeconómica entre los pudientes y los sectores más humildes. Hoy decía esto, en nuestro país. Se ha aumentado esas diferencias entre los ricos y los pobres, así. Y han crecido también el número de personas en situación de dificultad. Hoy mismo, por televisión. Pues todo esto no beneficia. Medios de comunicación y tecnologías, cuando se usan inadecuada o abusivamente. Fragilidad de las relaciones, por supuesto. Una mala comunicación con el profesorado, la rivalidad tan tremenda que hay a veces en los centros, etc. La familia, cuando hay esa desestructuración familiar, familias que las llaman multiproblemáticas, etc. Todo esto, cuando se resuelven los conflictos por las bravas en casa, pues uno lo aprende, tiende a aprender. La escuela, cuando no es una institución acogedora, ni dispone de protocolos ni sensibilidad suficiente para estos problemas. Y la personalidad, claro, pues cuando hay chicos y chicas que creen que todo vale, por influjo de los medios, de los mayores, etc. Y no todo vale. Todo eso, pues, de alguna manera, no digamos ya si no tiene la personalidad que se llama antisocial, que en los menores se llama concretamente disocial, la personalidad disocial. Entonces ya tienen muchas más papeletas para exhibir comportamientos de este tipo, antisociales y a veces hasta delictivos, ¿no? Muy bien. Y entonces se han incrementado efectivamente delitos de carácter sexual por violaciones en grupo, que se han triplicado en la última década, nada menos.
7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de manera frecuente. Ya empiezan a estar expuestos a la pornografía entre 9 y 11 años. Este es uno de los estudios que hicimos, de conductas antisociales y delictivas, y bueno, prácticamente pues es un poco lo que quería contar. Y desde luego, pues la escuela, la sociedad en su conjunto tienen que hacer lo posible para minimizar estos riesgos de desajuste, de inadaptación y de conflictos que antes de que aparezcan, y prevenirlos o encauzarlos una vez que se han presentado. Es lo que se conoce como la prevención secundaria, porque siguiendo el modelo médico de prevención primaria, antes de que aparezca la violencia, prevención secundaria una vez que se ha detectado, y prevención terciaria para dar un seguimiento a los programas que se han implantado para que no vuelva a aparecer. Bien, y desde luego el compromiso expresado, una pedagogía de la convivencia. Ahora vamos a escuchar un tango, pero os pido que estemos en silencio. Era el que pusimos al inicio, y ya os doy la palabra. Era, ¿por qué? No sé, por cambiar un poco. A ver qué os parece. Si es que vemos la manera de ¿cómo se pone? Quizá aquí. A ver si podemos escuchar la letra, ¿qué os parece? Por hacer algo diferente, y ya que habéis venido, pues no marearos demasiado, y ahora os doy la palabra y tenemos un diálogo.
Sí, sí. Bueno, está muy bien ese plan. ¿Lo conocíais? De Carlos Lambert, ¿no? Creo que sí, sí. No, yo este no lo había oído nunca. Tampoco. Es lo mismo aquel que roba que el que elabora todo el día. Por eso. Da lo Una mismo. buena reflexión. Sí, es a un lado y aquí. Bueno, esto en el siglo XX. En el siglo XXI probablemente estemos ya en otro nivel, ¿no? Ya no se sabe cómo estamos. Bueno, quería de alguna manera agradeceros, deciros que el mes que viene hemos, como dice Rafael Novet, hemos engañado a un neurólogo para que venga aquí en los encuentros de educación y salud. Se llama Antonio Luengo dos Santos. Quiere decir que le hemos pedido que si puede venir, pero Rafael Novet siempre te hemos engañado, pues, entre comillas, ¿no? Vendrá a darnos la charla en encuentros de educación y salud. Nos va a hablar de neuroeducación, bueno, esta es la temática. Y ahora me gustaría dar la palabra. Adelante, ¿qué queréis decir al respecto desde vuestra, no sé, opinión o lo que queráis? Y muchas gracias. Bueno, yo agradecerte todo lo que has trabajado, porque ha sido muy interesante. Y yo recuerdo que lo hemos tenido además me parece que el año pasado, en Gijón, una chiquilla que se suicidó. ¿Os acordáis? Que tuvo mucho acoso y dijo a sus padres que se iba al instituto, regresó, es decir, no llegó al instituto, se subió a la terraza, fue en Gijón y se tiró. Y lo dejó escrito, la chiquilla. Por lo visto era una chiquilla muy brillante, pero que recibía mucho acoso. A mí, como lo tenía muy cerca, me sobrecogió mucho. Y bueno, en un segundo plano, a mí me parece que los alumnos de ahora les sobra el tiempo. Aquí somos mayores y en nuestra época el premio o los deberes que teníamos que hacer era la lectura, y ahora la lectura para los jóvenes y especialmente para los niños, yo tengo nietos de todas las edades, y entonces antiguamente nos castigaban si habíamos hecho algo. Dicen, pues hoy esta tarde no lees. Y hoy es todo lo contrario. Hoy castigan a los niños. Dicen, hoy vas a estar leyendo media hora, déjate el ordenador o el móvil. Entonces yo pienso que ahora los alumnos, estos chiquillos, les sobra el tiempo y por eso tienen esas actitudes. Pero bueno, es una reflexión que claro, yo por la experiencia, pues tanto de profesora, de inspectora, como en este momento de abuela, me doy cuenta las horas que pasan utilizando las nuevas tecnologías. Y entonces el tema de la lectura me parece que tenían que leer, teníamos que hacer un resumen, teníamos que verbalizarlo, teníamos que escribirlo. Eso llevaba mucho tiempo y mucha reflexión. Y ahora te lo dan ya hecho. Ahora ya te lo dan hecho, ya tienes un resumen, por ejemplo, de la regenta desde todos los puntos de vista. Que no es lo mismo que tenerlo que leer, subrayar y todo. Y a mí me parece que eso es el producto de, la causa de que haya estas transformaciones en la enseñanza. Yo ya tuve algunos roces cuando era inspectora, y concretamente recuerdo un escrito de un padre que me pedía que echara a la directora y a la jefe de estudios porque habían violado el derecho de reconocer a un alumno que había escrito una carta terrible desde el punto de vista sexual. Entonces yo
cité a este padre y bueno, le dije primero, yo no puedo echar a ningún profesor, pero por favor, usted quiere mirar cómo lo ha escrito. Yo creo que tendría que supervisar mucho más la educación de ese niño de 17 años que se burlaba de quienes habían ido del ayuntamiento a dar algunas lecciones de sexualidad y bueno, pues se había metido con todo. Y entonces, bueno, pues eso es la mínima experiencia que os puedo contar. No, pues muchas gracias, Asun, y yo creo que estamos todos de acuerdo, efectivamente. Bueno, en primer lugar, lamentar mucho esta situación del suicidio que nos has comentado. Esa chiquilla, sí, sí, era de Gijón, ¿eh? Y toda esta problemática. Era de Gijón. Sí, sí. Esta problemática que sufren, bueno, ya que hablamos de adolescentes, pues adolescentes, jóvenes y de alguna forma con carácter significativo en este tiempo en el que aumentan los trastornos depresivos y no todos los que se deprimen, ni mucho menos afortunadamente se suicidan, pero a veces es una antesala, ¿sí? A veces es una antesala y hay que tenerlo muy en cuenta y dar el tratamiento que proceda, pero también las instituciones tienen que prevenir y enfocarse, como antes decíamos, en ese concepto de instituciones escolares, universitarias también, saludables, donde es necesario promover. Mira, ahora por ejemplo la Complutense, el otro día lo comentaron, la semana pasada, sin ir más lejos, han desarrollado unos cuestionarios para hacer una especie de selección previa de aquellos alumnos, inicialmente va dirigido a los estudiantes universitarios de toda la Complutense, para ver quiénes tienen problemas de salud mental, en un autocuestionario en 7 minutos. Si yo manejase mejor esto, lo mostraba, el cuestionario, ¿no? En 7 minutos te hace las preguntas, etc. Y cabe pensar que con el tiempo se extienda al resto de la comunidad universitaria, pero lo mismo en otros lugares. Es que ha aumentado mucho y hay una sensibilidad mayor hacia estos temas. Aquí tengo que decir que gracias a la asociación, y por razones personales, la Asociación de Medicina y Salud Escolar Universitaria Española e Iberoamericana, pues llevamos más años trabajando en estas cuestiones, llevamos más años trabajando, pero bueno, ha tenido que venir la pandemia para que en gran medida lo tengan en cuenta. Y por otro lado, lo de la lectura estamos plenamente de acuerdo. Como recordaréis, ayer día 23 de abril se celebró el Día del Libro. Es un símbolo, todos los días tiene que ser el Día del Libro, todos los días. Por lo menos leer algo, tener ese compromiso, si no puedes por el motivo que fuere, es comprensible, pero no que sea algo extraordinario. El Día del Libro, porque se hizo coincidir las fechas de fallecimiento de sobre todo los grandes genios, que lo son, de la literatura, como es Cervantes, voy a citarlo en primer lugar, nuestro Miguel de Cervantes, y Shakespeare, que fallecieron el mismo año. Tercero. Inca Garcilaso de la Vega, sí, también, seguro que murió alguno más por entonces, pero efectivamente por estas muertes de personas muy destacadas del mundo de la literatura y el libro es que es básico para reconocernos en nuestra identidad como humanos y como personas individualmente y colectivamente. Tenemos nuestra inteligencia, en gran medida es una inteligencia narrativa. Narrativa, ¿qué quiere decir esto? Pues que nosotros hacemos nuestro mundo y tomamos conciencia de nosotros y de los demás a través de la palabra, de nuestras palabras, de los relatos, de los relatos que vamos haciendo, grandes relatos que nos configuran como pueblos, como sociedades y como personas. Y entonces estamos apañados y ahora los relatos se han empobrecido considerablemente y se circunscriben, se limitan a los mensajes tipo anuncio publicitario de TikTok, etcétera, etcétera, o de las redes sociales, o de los WhatsApps que nos envía nuestro compañero, nuestro amigo. Esto es terrible, ¿no? Somos seres narrativos en gran medida. La palabra nos configura, somos seres de palabra. De ahí la necesidad de ensanchar la palabra en la que vivimos, en la que habitamos, una palabra de la que estamos tejidos. Y por tanto, si esa palabra la empobrecemos, nosotros nos empobrecemos con ella. De ahí que, no sé, Juan Ramón Jiménez diga inteligencia del ser humano, inteligencia narrativa, dame el nombre de las cosas, el tuyo, el suyo, el mío, de las cosas.
dame el nombre de las cosas, permíteme nombrar y permíteme conocer e interpretar la realidad, e interpretarme a mí mismo con ella. Esa realidad que es social y esa realidad que es física, material, pero también es, por supuesto, personal. No se entienden la una sin la otra. Y entonces, pues esto informa del empobrecimiento cognitivo y del empobrecimiento personal al que estamos asistiendo en muchos jóvenes. Esta es una realidad. ¿En qué se advierte? En esos resúmenes, en esos diálogos. Siempre hay honrosas excepciones, pero esta es una realidad que advertimos en las aulas. Esta es una realidad. Dices tú que se hacen los resúmenes. Ahora la inteligencia artificial te los hace. Al que lo sepa, porque algunos de mis alumnos no lo saben, pero te los hace, claro que te los hace. Y te los hace en cierto modo con un... te lo maquilla de personal, como si lo hubieras hecho tú si quieres, en cierto modo. Es una cosa increíble. Tú le metes tal, haz un resumen y en general pues, enseguida te lo hace, te hace los resúmenes, llama mucho la atención. Pero claro, está muy bien que utilicemos esas herramientas en la medida en que nos liberen de actuaciones mecánicas, de aspectos que no es necesario trabajar. Eso sí, viene muy bien, pero en la medida en que sustituyan procesos mentales complejos, el desarrollo de la abstracción, lo que se llama en psicología los pensamientos abstractos o operaciones formales, pues es una pena, ¿no? Es una tristeza porque muchos no pasan del aquí y ahora. Muchos adolescentes, jóvenes y adultos, ya influenciados por una tecnología, ya no pasan, cada vez menos, pasan del aquí y ahora. Y todo se reduce a esa materialidad más inmediata. Y les cuesta muchísimo, o les resulta imposible, acceder a un nivel del pensamiento complejo, abstracto, y esto es lo que nos encontramos, claro. Y entonces se confunde de una serie de mensajes escritos y hablados, y por todas partes, y por eso somos más manipulables. Somos más manipulables. ¿Por quién? Por aquellos que tienen el poder y que quieren mantenerlo muchas veces. No todos, porque habrá, pero hay muchos que utilizan el poder de una forma aberrante para controlarnos, dominarnos y explotarnos como mejor quieren, como políticos, por ejemplo. Es así, es tremendo. Bueno, pero seguid. Yo voy a hacer una pregunta a los dos jóvenes que se han incorporado. Bueno, los dos jóvenes que se han incorporado, ella es nieta. Anda, ¿quién lo diría? A él no... Bueno, pues muchas gracias. Tenéis un parecido, ¿eh? Sí. Tenéis un parecido, es verdad. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos. Yo, antes de entrar en la materia del día, quiero volver al Salón del Gourmet. Nosotros no pudimos esperarnos hasta el final porque Marta tenía el curso a las 5 y ya salió de allí a las 5:30 pasadas. Entonces no pudimos esperar al final. Yo creo que al final iba a haber degustación de cachopo porque lo estaban poniendo ahí. Pero estaba el dueño del restaurante blanco de Canas de Narcea, uruguayo nuestro de hace 7 u 8 años. Y me dijo que él estaba preparando, no sé qué, me dio el nombre del postre que estaba preparando para que lo degustásemos al final. Yo, lamentablemente, no puedo probarlo. Bien, en el tema del día, eres muy benévolo al decir que es una minoría de los jóvenes que descarría. No es tan minoría, lamentablemente no es tan minoría. Yo he oído que los jóvenes hoy en día, no todos, Dios, no todos, pero no tan pocos, creo que son unos machistas de mucho cuidado. Dominan a su pareja, a su novia, a lo que sea, la dominan, la extorsionan, la agreden, pero físicamente, no de palabra, físicamente. Entonces, esa juventud es una pena que esté caminando con esos derroteros. Es una pena, pero hay mucho, creo que hay muchos jóvenes que van por ese camino. Luego, ya en términos de pornografía, hablabas del pedagogo que estaba abusando de unas disminuidas psíquicas. Sí. Pero ayer o antes de ayer, seguramente lo habréis oído más de uno,
desde un hotel, un individuo, un canalla de 46 años, estaba esperando a una niña de 11 años y una niña de 7 años. Naturalmente, claro, la niña de 7 años, supongo que los padres, ¿tú dónde vas? Si quieres, pues claro, la de 11 a lo mejor ya tiene un poco más de libertad, pero la de 7, supongo que no. Y bueno, pues ahí se descubrió y cogieron al sujeto sin poder cometer la fechoría que tenía pensado. Eso, aquí en Madrid creo que aquí en Madrid. Yo lo vi antes de ayer en las noticias. Que lo traía el periódico. Traía el periódico también. Pero fíjate, una niña de 7 años. Y bueno, pues no sé, alguien tendrá algo más que decir. Gracias. Sí, no, lo del salón Gourmet está muy bien, pero realmente yo fui por el compromiso de lo de Carreño, pero es que es muchísimo tiempo de que uno no dispone ya. Primero para ir, luego estar y bueno, volver, etc. Pero sí echamos de menos el que no nos diese tiempo a degustar esos cachorros. Los cachorros que eran hermosos, ¿no? Realmente los platos eran una maravilla. 13 cachorros. 13 cachorros, 13 restaurantes y 13 cachorros. Y cada uno con su versión particular. Sí. Algunos, ¿cómo no habéis traído uno para hoy? ¿Qué más hubiéramos querido? Claro, habéis traído uno para hoy. Pero no pudo ser. Oye, pues, adelante. ¿Quién quería intervenir? Por favor. Venga, Bueno, que los del cachopo había que avisarlo de los gourmet. Ya, pero ya te digo, Sergio, sí. Voy a acercarse. Nada, no sé si lo sabes, había una pequeña degustación, no sé si os disteis cuenta, Andrés, porque yo me equivoqué, el expositor de Asturias, Ternera se llamaba, Ternera se llamaba, pero me encontré con otro de igual nombre, que era lo mismo, más hacia la mitad pequeñín, y ahí sí estaban poniendo carne. No, en todos los sitios, ¿eh? No, pero de Asturias. Sí, de Asturias, la ternera asturiana, tú puedes picotear lo que te parece. Sí. Ahí sí. Yo ya no tenía ganas de cachopo, ya no tenía necesidad de cachopo porque ya estaba... Me hubiera gustado probar, porque tenía una pinta muy buena, pero en fin, otra vez. Venga, pues, no sé, ¿algún comentario más o pregunta más? Yo me tengo que... Sí. Bueno, pues venga, alguien mientras que quiera intervenir, que quiera decir algo, nos escuchamos con suma atención. Bueno. Con suma atención. Referente a lo que iba a comentar lo de la chica esta de Gijón, eso a pesar de que llevaba tiempo denunciándolo, que había denunciado, se había quejado y la carta que ha dejado escrita después de lo que sucedió, es que tampoco en el centro no se hizo absolutamente nada para verificarlo, porque si hay denuncias o hay quejas y lo dejamos y no se pone el protocolo, a ver qué ha pasado aquí, porque la chica que tomar esa decisión tuvo que ser muy fuerte y la carta que ha dejado escrita, Bueno, sí. lo que hay sí, terrible. Luego los alumnos estos que siguieran en el centro escolar. Sí, efectivamente. Sí. Pues ahí fue un fallo de la dirección del sistema, claro, el sistema escolar y todo. Tremendo, porque eso tiene que activarse. Si hay una denuncia, tienen enseguida que ver qué es lo que está pasando. Porque muchas veces es la punta del iceberg. Lo que hay debajo es mucho más. Y sobre todo lo que está sucediendo la niña. No, es que es una cosa de críos. No, a veces esto hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? No se tomaron medidas y la chica pues, tomó la medida más drástica. Parece mentira, pero a veces se producen estos fallos, como ha ocurrido ahora, de otra manera, un fallo tremendo a nivel judicial, que han dejado en libertad a este mafioso, como llaman, el mocro marroquí de Lampa. Bueno, eso ya fue planeado. Eso ya fue planeado, de casualidad. Eso no. Bueno. Ese no se escapó por listo. No. Ese estaba preparado. Eso estoy diciendo, está todo planeado. 50 millones de euros. Pero habrá pagado por debajo, porque por encima fueron 50.000 euros, que para él creo que se van millones de euros. 50 millones, ¿no? No, 50.000 euros pagaron efectivo. 50.000 euros para un mafioso de esto, Calderilla, dijeron.
Que tiene 350 viviendas, pisos tiene en España. 170 y... 175 y no sé qué. Pues eso debería embarcarse esto. 5 años para aplicarlo, yo no... Tipo que tal, Por favor. directamente viviendas sociales. Y eso fue porque ha soltado dinero a algunos Que ya. la solta usted va a pagar el... Bueno, pues alguien más quería intervenir. Sergio, gracias Carlos. Debo hacer yo. Eso, el tema de la inteligencia artificial, eso que es suplantación de las cosas, porque Suplantación de... porque hacen muchas cosas. Yo he visto un día, hacen cosas, salen ahí anunciando cosas que no es verdad y dicen que es... Pues mira, a ver si yo te lo... Es que, A ver si te lo puedo decir con mis palabras, dentro de que estamos todos aprendiendo, ¿no? Es una tecnología, y una tecnología, por supuesto, pues, artificial, y lo de inteligencia viene porque realiza ciertas funciones que se asemejan, con mucha limitación, en otras cuestiones mucho más rápido, que la mente humana, pero desde luego no posee pues, todo el potencial humano hoy por hoy, pero esto es que acaba de comenzar realmente. Y va a una velocidad de... A ver si lo podemos... es que quería antes algo que ese tema y he mirado y... A ver si puedo, os lo puedo mostrar. Mira, ya que lo has dicho, yo no sé por qué está eso ahí en la pantalla. Caramba, sí. Quería quitarlo, pero... Si puedo os lo muestro y le hacemos una consulta. A esto de la inteligencia artificial. Es algo sorprendente. Es que ha empezado, pero... Sí, es sorprendente. Y yo creo, Carlos, es mi opinión, que si se utiliza bien, es útil. Claro, siempre es bueno. Es útil. Lo que pasa es que se presta a muchos abusos. ¿Qué abusos, por ejemplo? Lo que acaba de decir a que a mi alumno me encarguen un trabajo y lo copia de aquí, le diga, por favor, hazme un resumen, me dice la profesora, hazme un resumen crítico de la novela, de la legenda, después de leer. Y dices a la máquina, oye, mira, yo no quiero leerlo, hazme un resumen con unas palabras como un chico de 16 años. Sí, Pero claro, eso. mira, qué pena que no lo podáis ver, pero a ver si lo localizo por aquí. Otro día, no sé. Chat GPT, es que es el chat GPT. Bueno, eso me sorprende y lo subo, lo siguen. ¿Qué queréis que le pregunte? Dime algo para que, a ver si podemos empezar. El otro día vinieron unos chicos mexicanos, ¿os acordáis? Y le preguntamos. Suplantan, por ejemplo, bancos, ofertas de que se puede ganar tanto dinero. Dice un día que no sé cuál era, no era Florentino, no sé cuál era, un empresario, y resulta que suplantaban que la gente pudiera invertir 200 euros, 300 euros, y que en poco tiempo, que se hacía con 20.000 euros. Son las monedas y eso todo eso es todo mentira. Bueno, pues dice que es inteligencia artificial, que está todo funcionando de esa manera. Mentira. Hay gente que entra, hay gente que pincha y los engaña. Pero hay otro sistema que es el peor. El peor, los chinos que nos han metido no sé cuántos miles de monedas que están circulando por España. Mira, este sí le puedo preguntar. De euros. Yo conozco, quizá el más popular es el que se llama ChatGPT, pero hay otro, es el que más se utiliza. Hay otro que bueno, eso también de inteligencia artificial, lo llaman Perplexity. Este no me pide clave, y entonces a ver, ¿qué le podemos preguntar? ¿Podrías hacer, a ver si porque el otro sí te lo hace, el otro sí te lo hace, porque a lo mejor no nos gusta nada, le dices, hazme un poema sobre el centro asturiano de Madrid, y te lo hace. Vamos a ver si nos lo hace, no lo sé. ¿Me puedes hacer un pequeño poema sobre... Y ya con eso terminaría. A lo mejor me dice que no puede porque no tiene esas funciones de Madrid. A ver qué me dice. Sí, mira, me lo hizo. Entonces dices, lo vamos a ver según lo ha creado. En el corazón de Madrid, un lugar se alza, Asturias en miniatura, un pedacito de cielo. El centro asturiano con su encanto y gracia, un trozo de Asturias en la capital española, con su cúpula azul y su fachada de piedra. Es un tesoro escondido en el bullicio de la ciudad, un oasis de tranquilidad en el que descansar
y saborear la esencia de Asturias vivido. El olor a sidra, el sonido de la gaita, la calidad de su gente, la alegría de su fiesta. El centro asturiano, un homenaje a la patria, un lugar donde el alma se siente verdaderamente satisfecha. En sus salones, la historia de un pueblo se cuenta, un pueblo luchador que el progreso ha sabido, espera que se me ha colado una pantalla, un pueblo que en su centro su cultura ha concentrado y que en Madrid se muestra con orgullo y con honor. Así, el centro asturiano en Madrid se alza, un pedacito de Asturias en el corazón de España, un lugar donde el alma siempre encontrará paz y el espíritu asturiano siempre brillará. Muy bien. Ha quedado sorprendido. Joder, qué bien. Te quiero decir que es una maravilla, pero claro, si te pide el profesor haz mental, va el niño, que lo manejan mejor los y, Sí, y escríbelo como si fueras un niño de 9 años. Y te lo escribes con bobadinas como un niño de 9 años. Esto es asombroso. Asombroso. Tú lo tenías preparado eso. No. A ver, ¿qué le decimos? Tú le preguntas, al chat GPT por lo menos, yo lo conozco más que esto, tú le dices, ¿qué le puedo decir a Andrés Menéndez, presidente adjunto, por su labor a lo largo de los años como presidente? Entonces te suelta un rollo inmediatamente. De verdad, No es que me has asombrado. Y seguro que Ese poema. y seguro que sale ahí. Sí, claro que sale, pero seguro, de hecho. Segurísimo. Sí, me has asombrado eso. Joder, Ya empiezo a creer en la inteligencia artificial. sí, claro. Oye, pues me alegro porque una parte también de hacer algo más ameno es que realmente si os deja sorprendidos, pues no tengo que Sorprendido, claro. Pero no estaba preparado. Esto fue por Carlos, que no había que ver con Carlos en que me hicieras a todos. Oye, pues gracias Eduardo y gracias a todos. Gracias. Gracias a